Bienvenidos a esta charla que se llama Introducción a Secure Development Lifecycle. Mi nombre es Jorge Lauzao, soy ingeniero de infraestructuras IT en una empresa bastante grande, una multinacional que cotiza en Estados Unidos en el Nasdaq, aunque por suerte yo estoy trabajando desde España y, entre otras cosas, soy de Certified Ethical Hacker. La charla de hoy va a versar sobre cómo implementamos a nivel de introducción, cómo implementamos la seguridad dentro del ciclo de desarrollo de software. El Secure Development Lifecycle es una serie de prácticas para mejorar la seguridad y el cumplimiento de los requisitos de seguridad en las aplicaciones. En las grandes empresas esto es una práctica muy común. Es algo que debería aplicarse en empresas de cualquier tamaño, siempre y cuando podamos disponer de los recursos necesarios o adaptando estas reglas y estas prácticas a los recursos de los que vamos a disponer. Dentro de la seguridad, a nivel de aplicación, tenemos que considerarla como un proceso holístico, ya que las vulnerabilidades pueden suceder a cualquier nivel, más en este mundo en el que estamos, en el que todo está absolutamente hiperconectado. Para un delincuente es casi siempre cuestión de atacar el eslabón más débil de la cadena y esta puede ser en aplicaciones conectadas como las que usamos hoy en día, puede ser en cualquier punto, en la propia aplicación, en los servidores, en la capa de transporte. Imaginemos una aplicación tan simple como una para el móvil, en la que podemos ver el tiempo en nuestra ciudad. Se trata de una aplicación que puede contener datos personales nuestros, ya que puede requerir que nos identifiquemos como usuario para guardar nuestras localizaciones favoritas, datos de geolocalización del usuario. Si está conectada con redes sociales, puede tener también información sobre esas redes sociales que usa el usuario. Fallos en la validación de la entrada de datos, en la salida de datos, en la manera de manejar los errores, en cómo gestionamos la sesión del usuario, cómo es la capa de transporte a nivel de la aplicación, son todo puntos de error que pueden ser usados por un atacante y que nosotros debemos tratar de evitar que así pueda llegar a ser, implementando seguridad en absolutamente todos los niveles del desarrollo de software. Aquí hablo de los datos personales, aplicaciones que se hablan a través de Internet. El SDL existen tres modelos. Uno es el que desarrolló Microsoft, que lo usan ellos internamente y que está siendo adoptado por muchas empresas. Otro es el NIS 864 del departamento del National Institute for Standards and Technology, que es para las agencias federales de Estados Unidos, que si lo queremos implementar a nivel de empresa, pues también es perfectamente válido. Y luego está el WASP-SAM, el Software Assurance Maturity Model, que es fácil de implementar y inicialmente está basado en el de Microsoft, pero tiene sus peculiaridades. ¿Cómo debe ser el software? Seguro por diseño. Debe estar preparado para protegerse a sí mismo y la información que procesa. Debemos partir también de la premisa de que la seguridad 100% no existe. Tenemos que asumir que va a haber fallos de seguridad y debemos tomar las medidas necesarias para minimizar un ataque y para minimizar también la información que puede llegar a filtrarse en caso de que un atacante consiga alcanzar su objetivo. Uno de los ejemplos que pongo aquí es no ejecutar el software con más permisos de los necesarios, algo que por desgracia pasa muchas veces. En cuanto a la seguridad en el despliegue, debemos emplear utilidades y generar una serie de documentación, instrucciones, etcétera, con las que podemos ayudar al administrador de los servidores que se van a utilizar para que el despliegue se haga con precisión y seguridad. Obviamente no siempre va a ser necesario usar la metodología SDL. Algo trivial como hacer un pequeño cambio en una página web, como en esta tirada del dealer, pues obviamente no hace falta que
que involucremos al departamento de desarrollo, comunicación, legal, etcétera, que veremos más adelante que son necesarios. Las 5 áreas en las que se divide la metodología SDL empieza por la formación. La formación es súper importante. Tenemos que tener muy claro y muy en cuenta que cuanto más avancemos en las capas en los niveles de desarrollo de software, más difícil y más costoso, sobre todo a nivel económico, va a suponer solucionar un problema de seguridad que hayamos en una aplicación. Por tanto, es súper importante la parte de formación, diseño, tratar de reducir la superficie de ataques, privilegios mínimos, etcétera. Tenemos que tener muy clara que en la formación todo el equipo debe participar de nuestros conocimientos como profesionales de la seguridad, no solamente para que sigan nuestras directrices, sino también para tratar de que las entiendan y que entiendan que todo esto redunda en un coste para la empresa según vayamos avanzando y según vayamos avanzando en el desarrollo y se encuentre más tarde una vulnerabilidad que seguramente podríamos haber solucionado en la fase de diseño. Después también, bueno, codificación segura, evitar, si estamos hablando de aplicaciones para ejecutar en sistemas que se hacen en C++, hay problemas muy comunes como la saturación de buffer, el buffer overflow, errores aritméticos con enteros, cuando hablamos de páginas web, las inyecciones de SQL, las inyecciones de código, el cross-site scripting, usar sistemas de criptografía débil, encontrarte, por ejemplo, páginas gubernamentales que ahora mismo los navegadores están alertando cuando accedes a ellas, páginas de aquí en España, que cuando accedes a ellas el propio navegador te avisa de que están usando sistemas de cifrado TLS antiguos que además están a punto de ser eliminados de esos navegadores. De hecho, por defecto te los bloquea. Y eso hoy por desgracia, en sistemas gubernamentales es algo que muy común. También tenemos que ver con nuestra gente todo el tema de pruebas de seguridad, la evaluación de riesgos, la privacidad. El tema de la privacidad y de los datos son los 3 pilares sobre el core de la seguridad, ¿vale? Son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad se trata de proteger la divulgación no autorizada de información, ¿vale? Imaginemos otra vez el ejemplo de antes, una aplicación súper simple como puede ser una aplicación del tiempo, podría estar guardando información de geoposición, está guardando información del usuario, dirección de correo electrónico, puede estar guardando información de redes sociales de ese usuario si las ha facilitado para compartir el estado del tiempo en la zona en la que está. La integridad es otro de los 3 pilares para que el software funcione de la manera en que fue inicialmente ideado. O sea, es muy importante que el software actúe como esperamos que deba actuar, que la información que transmite, por ejemplo, en lo que hablábamos en la aplicación esta del tiempo, la información que transmite, que recibe de los servidores y que transmite al usuario, debe estar tal y como se espera, debe ser confiable y no debe ser posible que se altere por terceros. Estábamos hablando del tiempo, que parece una cosa muy tonta, pero imaginemos que esa aplicación además te da información sobre si calidad del aire y si es un buen momento del día para salir a correr. Imaginemos que ese usuario sigue esas indicaciones porque tiene algún problema, por ejemplo, asma, y necesita correr cuando la calidad del aire es buena. El que un tercero pueda interferir esa información y dar una información no fiable en nuestra aplicación del tiempo puede afectar a la salud del usuario. Esto imaginemos en aplicaciones un poco más críticas, como por ejemplo una aplicación bancaria. Y la tercera pata, que es la disponibilidad, que es que el software funcione cuando el usuario quiera ejecutarlo y que la aplicación no esté normalmente caída o no disponible.
En el área de formación, aparte de las pruebas de seguridad, la evaluación de riesgos, métodos que debemos usar para poner a prueba la seguridad, la privacidad, qué tipos de datos confidenciales vamos a manejar, que pueden ser más o menos importantes dependiendo, pues eso, si es una aplicación del tiempo, es una aplicación bancaria, es una aplicación médica. Aparte también de los procedimientos recomendados de seguridad, está también el tema de evaluación de riesgos. En el siguiente área pasamos a los requisitos y el diseño, que es donde establecemos cuáles son los requisitos de seguridad al iniciar el proyecto. Hay que hacer un análisis de los requisitos de seguridad y privacidad, por todo esto que hemos hablado anteriormente, y debemos incluir la especificación de cuáles van a ser los requisitos mínimos de la aplicación en el entorno previsto en el que se va a ejecutar, ¿vale? Así como la especificación y la implementación de un sistema de seguimiento de los elementos de trabajo y de las vulnerabilidades de seguridad. Esto es documentación, documentación y documentación. Debemos crear el umbral de calidad y los límites de errores y debemos establecer también unos niveles mínimos aceptables de calidad en materia de seguridad y privacidad. Hay que tener en cuenta que todo este tema de incluir la seguridad a nivel de desarrollo desde el primer momento también incrementa los costes, incrementa también el tiempo de desarrollo. Hay que buscar un equilibrio dentro de lo que son nuestros intereses a nivel de seguridad y cuáles son los intereses de negocio de la empresa. Siempre hay que balancear, hay que negociar mucho y hay que tratar de encontrar un punto de equilibrio donde todos podamos sentirnos a gusto y podamos ofrecer un producto de calidad sin irnos demasiado en costes y en tiempo de desarrollo añadido a lo que sería una aplicación normal en la que no vamos a meter ningún tipo de seguridad. Los límites de errores, por ejemplo, es otro de los umbrales de calidad en el que definimos la gravedad del error y de los fallos de seguridad. Por ejemplo, que no haya vulnerabilidades o errores de nivel crítico o vulnerabilidades de acceso remoto en el momento de despliegue. Nos podemos encontrar, esto es algo que sucede por desgracia muchas veces, que no se hacen las pruebas suficientes una vez que nos encontramos con el software desplegado, por ejemplo, una página web, a veces se encuentran errores tan tontos como que cambiando en la URL el ID del usuario puedes acceder a datos confidenciales de otro usuario y eso lo hemos visto aquí con una aplicación que se usa mucho en los juzgados, entre abogados y jueces. Ha pasado en España hace pocos años, ha habido un fallo de seguridad bastante gordo con eso. En cuanto a la evaluación de riesgos, bueno, hay que evaluar los riesgos de seguridad y privacidad. También hay que tener en cuenta mucho las leyes que hay en cada país. En Europa, con el GDPR, pues la verdad es que tenemos una legislación bastante fuerte y restrictiva en este aspecto, no tanto quizás como algunos piensan, pero sí que las sanciones porque se filtra información privada de usuarios, las sanciones son bastante gordas, por lo cual conviene y sale rentable la inversión en seguridad y en evaluación, en esta parte de evaluación de riesgos de seguridad y sobre todo de privacidad. ¿Vale? Nos vamos a saltar todo esto. Esto, si queréis, luego las diapositivas están a vuestra disposición. Os voy a dejar un email de contacto por si tenéis alguna duda, ¿vale? Porque esto es todo bastante teórico. Ámbito específico, el nivel de impacto sobre la privacidad, vale. En los requisitos del diseño también establecemos cuáles son los requisitos de diseño de la aplicación, analizamos la superficie de ataque, qué puntos son los más críticos y en cuáles podría un atacante hacerse con el control de la aplicación o filtrar información, y definimos también los modelos de riesgo que para cada aplicación son diferentes. También hay que tener muy en cuenta el tipo de aplicación que es, el ámbito al que tiene que llegar. Cuanto mayor es el ámbito, mayor va a ser el coste y el incremento de coste y mayor va a ser el incremento de tiempo de desarrollo.
Pasamos a la siguiente área, que es la implementación, donde definimos cuáles son las herramientas aprobadas y las comprobaciones de seguridad, las opciones de compilado, etcétera. No vale que cada desarrollador vaya por su lado. Para esto lo mejor es emplear herramientas de integración continua, donde todos los desarrolladores simplemente pues, lanzan su código para que el sistema compile bajo los mismos criterios todos los cambios, etcétera, que se vayan a hacer en la aplicación. Y aparte que también es dentro de un sistema de integración continua, más adelante veremos que hay un montón de aplicaciones y de plugins para diferentes sistemas como GitHub o como Jenkins, OCD, etcétera, que nos pueden ayudar a la hora de identificar, de hacer estas comprobaciones de seguridad. También eliminaremos funciones y APIs no seguras. Sobre todo es muy importante el código heredado. Cuando es una aplicación que llevamos muchos años desarrollando y ha ido pasando por diferentes equipos, diferentes personas, incluso ha estado subcontratado con diferentes empresas, nos podemos encontrar auténticas barbaridades ahí dentro que, a pesar de que usemos las herramientas que vamos a ver un poco más adelante, también conviene que hagamos una revisión a mano, sobre todo con este código heredado, para eliminar este tipo de problemáticas. Y finalmente, en la implementación, tenemos la parte del análisis estático del código. Esto vamos a ver también herramientas que nos permiten hacerlo tanto a la hora de almacenarlo en repositorios como mientras estamos escribiendo el código, como también compilamos el código o lo pasamos por el sistema de integración continua. La fase de comprobación incluye el análisis dinámico, el fuzzing, que es enviarle información que no espera la aplicación para ver cómo se comporta, revisar la superficie de ataque y vuelvo a insistir en el control sobre el código heredado, porque es donde muchas veces nos encontramos errores, damos por hecho que ese código antiguo está bien y no es más que una fuente de problemas. En la fase de lanzamiento y respuesta tenemos que tener un plan de respuesta ante incidentes, revisión de seguridad y archivar toda la documentación que hemos ido generando. El control de acceso no debe ser libre para todo el mundo. Hay que tener también el control de acceso, se tiene que hacer un control de acceso según los roles de cada persona involucrada en el proyecto. No todo el mundo necesita ver absolutamente toda la documentación que hemos ido creando. Aquí también, a la hora de lanzamiento y respuesta, tenemos que estar atentos, porque hay que involucrar no solamente a los desarrolladores, aquí también se involucra a gente de legal y a gente de comunicación. Normalmente las grandes empresas, cuando alguien te viene por algún lado, alguien que conoces o alguien que no conoces que te ha localizado porque ha visto tu perfil en LinkedIn, en Twitter o en cualquier sitio y te dice, oye, o bien a través de OneHacker o de algún servicio de estos y te dice, oye, que he encontrado esta vulnerabilidad, normalmente no eres tú el que se hace cargo de esto. Tú tienes un equipo detrás al que tienes que pasarle esa información y ese equipo con esa información pone en marcha toda la maquinaria que es legal, ve las implicaciones que hay, comunicación se pone en contacto con esta persona y para conseguir esa información de vulnerabilidad, normalmente esa información va acompañada de, si tienes un bug bounty, pues de una compensación económica o simplemente de que a esa persona le reconoces que ha encontrado que es vulnerabilidades en tu software, con lo cual también se crea un currículum como investigador de seguridad y por supuesto la parte de desarrollo, que una vez que tienes esa información o incluso antes, si te imaginas por dónde vienen los tiros, puedes poner a trabajar ya a la gente para intentar minimizar el impacto y el tiempo que esa vulnerabilidad está disponible para un delincuente. Tendremos que ejecutar en ese caso el plan de respuesta a incidentes y, bueno,
pues aquí el departamento legal, departamento de comunicación, etcétera. También, sobre todo, cuando hablamos de esto en empresas grandes que pueden estar cotizando en bolsa. Una empresa que está cotizando en bolsa, madre mía, o sea, si trabajáis en una empresa así, ni se os ocurra ir en plan llanero solitario por vuestra cuenta a intentar solucionar las cosas, porque esto no funciona así. Hay unos plazos y hay un procedimiento que hay que respetar en estos casos. Ahora pasamos ya de todo el rollo vamos a pasar a otro rollo diferente, que es el análisis estático de código, que lo que buscamos es aplicar directivas de codificación segura, no usar funciones inseguras en el código, que las hay, dependiendo también del lenguaje de programación que estamos usando. Vamos a detectar vulnerabilidades y vamos a examinar funciones críticas, como por ejemplo las referentes a criptografía. Perdón. Lo dije antes y lo repito. El análisis estático de código se basa en una serie de reglas. Esto no quita que manualmente tengamos que revisar el código, sobre todo código heredado, ¿vale? Eso es importante. Puntos débiles que tiene el análisis estático: el exceso de falsos negativos y la dificultad que hay en configurar los analizadores para ocultarlos. Esto es un trabajo que lleva tiempo. Algunos mensajes de error que da el sistema son un poco extraños a veces y te vuelves un poco loco. Y meter el analizador dentro del flujo de trabajo. Ahora vamos a ver, como más adelante os voy a dar una serie de herramientas que hay disponibles open source, ahí veremos cómo podemos meterlo dentro de diferentes niveles, de diferentes pasos de nuestro flujo de trabajo. Esto lleva tiempo, pero acabas entrenando bien a los analizadores y se obtiene un beneficio al encontrar estos errores en esta fase temprana. Ojo, que a veces no es solo nuestro código, que puede ser también, si usamos bibliotecas open source, podemos encontrar también ahí que sea open source y que haya mucha gente trabajando en ello, no significa que esté libre de errores. Esta fase está pensada para formar parte del proceso de integración continua. ¿Vale? Bueno, estos son ya que os comentaba de que existen herramientas. Vamos a hacer especial énfasis en las que son software libre, aunque también las hay de pago y las hay realmente buenas. Por ejemplo, una de estas herramientas es un plugin que se llama DevSkim. DevSkim es un plugin para Visual Studio Code, que es la versión abierta, gratuita de Visual Studio, que tenéis para todas las plataformas y soporta otros editores como Sublime Text. DevSkim lo que hace es, sobre la marcha, irnos informando de, por ejemplo, si estamos trabajando en C, C++, nos puede alertar de funciones que estamos usando que pueden ser inseguras o que estamos implementando mal. Soporta eso, C, C++, Java, C#, JavaScript y PHP. Y si mal no recuerdo, Python. De todas maneras, también podemos escribir nuestras propias reglas para que acepte otros lenguajes. Si trabajamos con Rust o con otro que nos soporte ahora, pues siempre podemos ir creando nuestras propias reglas y luego compartirlas con el resto de la comunidad. Estos son algunos de los ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, si usamos en C, usamos la función gets para obtener una cadena, pues DevSkim nos ofrece cambiarlo por fgets o getsS si usamos Visual C++, porque es un sistema más seguro para evitar desbordamientos de buffer. Para Python también tenemos una herramienta open source que se llama Bandit, que además nos permite usar perfiles para identificar determinados tipos de vulnerabilidades. Por ejemplo, imaginemos que estamos usando Python para programar una aplicación web con Flask o con lo que sea, pues para encontrar inyecciones de SQL, o si es una aplicación que se va a ejecutar en línea de comandos,
pues para ver que no se puede hacer un buffer overflow o cualquier otro tipo de error que nos podamos encontrar en este momento. Este es un ejemplo ojo, esta aplicación no he comentado, no funciona como DevSkin. DevSkin es un plugin, esto es una aplicación. Esta aplicación, por ejemplo, aquí he hecho una prueba de lanzarla contra el código fuente de SQLMap. SQLMap está escrito en Python, incluyendo los controles básicos, y no he encontrado ningún fallo de seguridad interesante dentro del código de SQLMap. Tenemos Safety para Python, que no es una herramienta en sí misma de análisis estático de código, pero que es bastante útil para encontrar problemas de seguridad. ¿Vale? Safety se integra dentro de GitHub, y dentro de GitHub cuando hacemos un commit a nuestro repositorio de código, lo que va a hacer Safety es analizar, y según sus reglas, pues si encuentra algún tipo de fallo, pues eso, ahí por ejemplo nos dice que estamos usando Django 1.93, que tiene vulnerabilidades de seguridad conocidas. Pues nos avisa para que lo evitemos. También lo podemos ejecutar en nuestro entorno, ¿vale? Hacemos un safety check, lo que hace es buscar los paquetes de Python que tenemos instalados y decirnos si tenemos alguna vulnerabilidad conocida en alguno de esos paquetes que están instalados. Porque esto es importante. Nosotros, como defensores, defendemos lo que conocemos, ¿vale? Los fallos que conocemos, y esta es una de esas herramientas para ello. Para JavaScript tenemos una serie de reglas en el Slim plugin Security para Node Security, que también lo integramos en GitHub mediante pull request. Tenemos Retire. Retire es un complemento para JavaScript y que tiene también una versión plugin para navegadores. Yo la verdad es que la tengo instalada, la llevo siempre en el navegador con el que estoy trabajando, porque siempre sale alguna alertita por ahí. Este pantallazo es de hace unos meses, en el que entré en la web de Cyberworld Academy, y bueno, pues el Retire encontró librerías antiguas, el Dialog de jQuery UX Dialog, que tiene una vulnerabilidad de XSS, y algunas un poco más bajas. La verdad es que es muy difícil encontrar hoy en día webs que no tengan vulnerabilidades de estas. Luego, la mayoría simplemente o no son explotables o no puedes hacer realmente un uso demasiado malo de esos fallos. Para C y C++ tenemos CppCheck, que está disponible para las 3 plataformas, Windows, Linux y en Mac, utilizando en MacPorts no lo he visto, pero en Brew sí. Y si no, se puede descargar en CppCheck en SourceForge. CppCheck detecta dead points, divisiones por cero, integer overflows, operaciones inválidas de bit shift, conversiones, fallos de memoria, null pointers. La verdad es que encuentra bastantes fallos críticos que nos pueden hacer bastante daño en aplicaciones realizadas en C. Otra muy interesante que a mí me gusta mucho es Flow Finder, porque también se integra dentro de GitHub. ¿Vale? Flow Finder la podemos ejecutar en local. En este caso lo ejecuté, vale, me bajé el código fuente de Nmap, otra aplicación de seguridad para analizar puertos abiertos en servidores remotos bastante conocida, y bueno, pues encontró alguna cosilla por ahí. El nivel de riesgo tampoco que encontré, no era demasiado alto. A estas alturas ya estará solucionado, porque estos pantallazos ya los saqué
hace unos meses para que me diera tiempo a solucionar las cosas que he ido encontrando por ahí. Aquí tenemos más información, ¿vale? Si trabajamos con Java tenemos el SonarSource Community. El SonarSource tiene una versión de pago, Community es la libre, que es bastante más limitada, y Fine Security Box. Fine Security Box personalmente no la he utilizado mucho, así que tampoco os puedo decir. En cambio, SonarSource sí, SonarSource Community, aparte de Java, soporta PHP, C Sharp, Go, Flex, Ruby, JavaScript, Visual Basic, Net y alguno más. Para integración continua se integra con Jenkins, Bamboo y Azure DevOps, y con editores se integra con IntelliJ, Visual Studio Code, Eclipse y el Visual Studio normal. Es una herramienta bastante completita. En cuanto a Fine Security Bugs, está especializado en aplicaciones web desarrolladas con Java. También se integra con Jenkins y con SonarQube, con los editores de Eclipse, IntelliJ, NetBeans y Android Studio. Es bastante útil si sois desarrolladores de aplicaciones para Android. Y también se integra como tarea en Ant y Maven. Se cubre el OWASP Top 10. El OWASP Top 10 son las 10 vulnerabilidades más comunes que se encuentran en las aplicaciones web, y aparte también cubre el CW de Mitre. Hay otros tipos de analizadores, por ejemplo el Scan Code Toolkit y Project Dependency Check, que buscan copyright y licencias de las librerías que empleamos en nuestro software. El Dependency Checks DevOps se integra con Jenkins y SonarQube, y también tiene una versión para que podamos ejecutar en la línea de comandos o como plugin de Maven. Esto lo que nos ayuda es a sacarnos, pues, cuando utilizamos cuando desarrollamos software con unas bibliotecas de terceros, para sacar el listado de copyrights y el tipo de licencias que tienen para ver que cumplen con nuestros requerimientos y con lo que necesitamos para nuestra aplicación, pues este es bastante cómodo. Después está Fossology. Fossology comprueba el cumplimiento con las licencias open source. Y luego ya tenemos otros sistemas que no son software libre, como por ejemplo White Source. Para mi gusto, es una de las herramientas más completas que hay para encontrar vulnerabilidades en bibliotecas open source empleadas en nuestras aplicaciones. Hay una versión gratuita que es el White Source Checker, que está en esa dirección que os pongo ahí, que luego lo tendréis disponible en las diapositivas. White Source también está gratuitamente disponible en GitHub para analizar nuestros repositorios en búsqueda de vulnerabilidades en componentes open source, y en Azure DevOps. ¿Vale? White Source es especialmente útil porque muchas veces nuestra aplicación puede estar desarrollada perfectamente, haber cumplido con todos los parámetros de diseño seguro, codificación segura, etcétera, pero estamos usando una biblioteca que es de hace un año, pues, o estamos utilizando una biblioteca que ya no lleva sin actualizarse un montón de tiempo, y que desde entonces se han descubierto un montón de vulnerabilidades, y esto nos va a ayudar a encontrarlo. Hay empresas bastante grandes que cuando tu software, incluso software de pago, hace uso de librerías open source dentro de cualquiera de las licencias open source disponibles, cuando tu software hace uso de esas librerías, hay empresas grandes que te piden que hagas informes de todas esas bibliotecas, librerías que estás usando, para estar seguros, más allá de que obviamente tu código es seguro, para estar seguros de que todos los componentes que requiere tu software son todos seguros, o no hay por lo menos las vulnerabilidades conocidas que puedan comprometer sus sistemas. Entre otro analizador de código estático es PND.
que está para los lenguajes más normales y para algunos así un poco especialitos como Apex, Visual Force, Modelica, PLSQL, Apex Velocity, y que también nos ayuda a encontrar código duplicado, que eso muchas veces pasa, sobre todo cuando trabajas en equipos grandes de gente o con código heredado. Es muy fácil encontrarte código que está duplicado en varios sitios y que podrías reducir a una sola función, un objeto, etcétera. TFSIC, este ya está más especializado en otras. Esto más que para código es para la fase de despliegue. TFSIC lo que hace es analizar plantillas de Terraform y encontrar fallos de configuración y violaciones de las recomendaciones de las mejores prácticas para AWS, Azure y Google Cloud. En este ejemplo, pues vemos un par de problemas. Uno de ellos es que que tenemos configurado el uso del puerto HTTP en lugar del puerto HTTPS, algo que hoy por hoy pues no está muy recomendado, salvo que no, sea simplemente para redirigir al usuario cuando accede por HTTP, redirigirlo directamente. Es uno de los muchos fallos o no recomendaciones que puede detectar TFSIC. En cuanto al análisis dinámico, el análisis dinámico, hay un montón de aplicaciones disponibles, muchas de ellas son open source. Si vamos a trabajar con aplicaciones web, tenemos Burp Suite, Zap, Nmap, SQLmap, OpenBus, BPScan, Nikto, Metasploit. Hay una que es si esto ya son aplicaciones de botón gordo, estas de botón gordísimo, que se llama Sniper. Sniper, una vez que consigues configurarla, lo que hace es hacer uso de la mayor parte de estas aplicaciones de manera automática. Tú simplemente le tienes que dar el objetivo, el nivel de agresividad con que quieres que haga los tests y él se encarga de ejecutar todas estas otras aplicaciones y de generarte un informe con toda la información disponible. Esto lleva bastante rato y sobre todo la parte de ajustar el ZAP. ZAP funciona como un proxy que encuentra vulnerabilidades, es de WASP. Y bueno, pues hay que configurarlo para que Sniper pueda sacar todo el jugo. Hay que configurarlo con Selenium y Chromium para que levante por detrás un navegador headless y pueda simular ZAP, Sniper con ZAP pueda simular navegación y encontrar diferentes vulnerabilidades en las páginas. Aquí vemos un par de pantallazos ejecutando Sniper, que se ha puesto a buscar puertos TCP, puertos UDP, obviamente usando Nmap. También usa WAF, que es una herramienta para encontrar WAFs, aplicaciones, firewalls de aplicación por delante. Y aparte de esta herramienta, luego las hay muy especializadas, como por ejemplo MobSF, el framework MobSF, que está orientado y especializado en aplicaciones de Android. No necesita acceder al código fuente en este caso. Lo que hace es coger le das un paquete, una APK, y lo que hace es descompilarlo, buscar fallos de seguridad en el código, fallos de seguridad también en la manera en la que el sistema accede a los diferentes recursos de la máquina. Del dispositivo, te puedes encontrar incluso también a la hora de que usa bibliotecas de terceros, que pueda estar mal implementado su uso. Es muy útil, pues, por ejemplo, para encontrar rápidamente
en una aplicación si está usando algún tipo de base de datos externa de las que ofrece Google, como por ejemplo Firebase. Así luego se encuentran aplicaciones como por ejemplo las que se han estado haciendo ahora con todo el tema del COVID, todos los radares COVID de cada país. Pues bueno, es una herramienta que te permite pasar por ahí los APKs y rápidamente analizar y ver cada uno de los países qué tipo de recursos usa. Te encuentras código que luego dicen que no usan, pero que está obteniendo tu geolocalización en lugar de estar obteniendo solamente información del GPS, o se conecta contra Firebase y guarda información, o contra una base de datos Firebase que no está debidamente protegida. No estoy hablando del radar COVID español, estoy hablando del de otros países. Y bueno, también, por ejemplo, esta herramienta, este framework, también te permite usando Genymotion hacer un análisis dinámico de esa aplicación Android. Eso ya es un pelín más complicado de configurar, pero bueno, merece la pena, sobre todo si somos desarrolladores de aplicaciones de Android. También creo que funciona para las iOS, para encontrar vulnerabilidades que a lo mejor no se nos han pasado en algunas de las fases anteriores y que han aparecido ahí, pues bueno, en el último momento por cómo, por ejemplo, meter un certificado digital que no tenía que estar, cosas por el estilo. Después también, bueno, hay manuales de Secure Coding disponibles en Internet. Por ejemplo, en esta dirección tenemos de C, C++, Java, Perl, seguramente ya hayan ampliado alguno más. Y básicamente esto es la introducción al Security Development Lifecycle. Esto ha sido corto y rápido. Obviamente esto da para decenas de charlas dedicadas en cada uno de los puntos. Recapitulando, tenemos que desarrollar software, es un proceso muy complicado. Lo importante es que la seguridad la empecemos a aplicar desde el primer paso, desde la formación con los equipos y con la gente que va a estar involucrada en el desarrollo. Tenemos que priorizar la seguridad, porque los delincuentes son muchos y tienen todo el día. Las empresas no. En las empresas somos pocos, tenemos un horario de trabajo, tenemos fines de semana, nos gusta poder disfrutar de tiempo libre y eso es una desventaja para nosotros. Compartir los conocimientos en seguridad con tu equipo de desarrollo es primordial. Sobre todo, hay que concienciar a la gente y educarlos sobre los costes que tiene todo esto. Según vamos avanzando, o sea, si en los 5 niveles que hemos visto, si en el primer nivel arreglar un fallo de seguridad tiene un incremento de 0, si ya tenemos que pasar a la fase de diseño, ese coste se puede multiplicar por 3. Si es en la fase de desarrollo, se puede multiplicar por 5, en la de testeo por 7, y ya si estamos en producción, el coste de solucionar un problema es brutal. Cuanto antes detectemos un problema de seguridad, más barato nos va a salir el solucionarlo. Nos va a salir mucho, mucho, mucho más barato. Bueno, sobre todo es producción. Y nada, tener claro que la mayor parte de los requerimientos de seguridad van a recaer en el núcleo principal que hemos comentado al principio, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Si entendemos bien estos 3 principios y su relación con nuestro software, siempre podemos definir mejor las reglas generales de seguridad que vamos a implementar y el nivel de seguridad en el diseño que vamos a necesitar. ¿Vale? Y sobre todo, mucha paciencia, porque la seguridad requiere de mucha negociación con desarrolladores, con jefes, con managers, etcétera, y
y hay que entender muy bien cuál es el negocio de la empresa, cómo funciona ese negocio, para encontrar siempre un equilibrio entre el negocio y nuestras preocupaciones por la seguridad y porque las aplicaciones estén desarrolladas con la mejor calidad y los mejores niveles de seguridad posibles. Eh, Hemos llegado hasta aquí. Esa es mi dirección de correo electrónico. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirme y yo trataré de contestaros en la medida de lo posible lo antes que pueda y eso ya está. Ha sido un placer.